Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es martes 13 de febrero de este año 2024. El Señor nos llama a la vida, Él nos da la salud, Él bendice nuestra existencia dándonos aquello que más nos conviene. Hoy tenemos que experimentar su presencia a través de la oración y de su palabra, que todo lo transforma en nosotros cuando en fe nos rendimos a Él y lo buscamos con sincero corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: ¿lo dice porque no tenemos pan? Dándose cuenta les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobra recogiste cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogiste cuando repartí 7 entre 4,000? Respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios en este día nos lleva a experimentar la necesidad del discernimiento. Una persona que se ocupe en pedirle discernimiento todos los días al Señor va a entender qué es lo más importante en su vida cada día. Porque cuando no tenemos esa claridad de lo que viene de Dios, de lo que es del hombre y de lo que es del mundo, con facilidad nos desubicamos en las mismas situaciones de la vida y nos desubicamos frente al plan de Dios. La primera lectura está tomada del apóstol Santiago. Este apóstol trae una sabiduría que solo es del cielo y nos va a llevar como a ese plano de la responsabilidad. Dice Santiago hoy: si alguien se siente tentado y pasa por sus pruebas, no piense que la tentación Dios se la mandó, porque Dios no tienta a nadie. La tentación debe entenderse como esa seducción del mal a nuestra vida. Y si así lo entendemos, de Dios no puede salir el mal, porque Dios es el sumo bien, Él es el infinito bien, y de tal manera queda la gran diferencia. La tentación es obra misma del maligno que quiere seducirnos frente a un mal que sutilmente Él viene a hacer sentir como que ese mal se vuelve necesidad de nuestra vida. Pero en el fondo es un engaño. Esta primera lectura del apóstol Santiago nos dice: si alguno se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Lo primero que nos invita el apóstol Santiago es asumir nuestra responsabilidad, porque somos buenos para buscar culpables y tener excusas cuando nos damos cuenta que hemos caído en una tentación que finalmente termina en un pecado que nos aparta de Dios, nos separa de lo que son esas experiencias mismas de el plan de Dios y sus promesas. El pecado aparta de los planes de Dios. Por eso, allí en esa primera lectura lo debemos comprender, y es cuando Santiago nos dice: Dios no conoce la tentación, al mal tampoco Dios lo conoce, y Él no tienta a nadie.
A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. Queda muy claro, la tentación es seducción del mal en alguna área de nuestra vida. Y allí es donde el enemigo, a través del pecado, viene a tener parte en nosotros, porque la antesala del pecado es la tentación. Caíste, se cayó, pero Dios, en su amor infinito como Padre, siempre nos brindará su sabiduría para comprender que el pecado fue un acto deliberado de nuestra voluntad. Lo quisiste, lo buscaste, hiciste muchas cosas, te dejaste seducir y eso hace parte de tu voluntad. Y en el fondo de todo, cada tentación, cuando ya se concibe como esa situación misma del pecado, pues la tentación se vuelve realmente obra misma de la perturbación del maligno para el alma. Creo que vale la pena entender algo que decía Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino decía que hay doble oscuridad en nosotros. Hay dos oscuridades: la oscuridad del pecado y la oscuridad de la ignorancia. Cuando creemos, hay veces, tener todo lo que significa una vida en orden, pero para Dios no está en orden, entonces allí está la oscuridad del pecado y también la ignorancia. Ignoras lo que es el orden de Dios. Para hacer un ejemplo de esta manera y así quedar un poco claro. Hay personas que todo lo ven en orden y para Dios su vida no está en orden. Eso quiere decir, tiene la oscuridad del pecado y también tiene la ignorancia de conocer el orden de Dios. No conoce el orden de Dios, por eso se siente tranquila y cree que todo está bien o en orden. De tal manera que si damos el paso realmente también al evangelio de este día, hoy se nos están hablando de las falsas preocupaciones. Hoy muchas personas viven preocupadas por su bienestar, por su futuro, qué va a pasar mañana. Incluso muchas personas viven preocupadas por sacar sus hijos adelante en los mejores sueños o planes de vida. Y en cierto modo son preocupaciones que tienen sentido, pero se vuelven falsas preocupaciones porque no conocen de Dios. Cuando conoces de Dios, las preocupaciones del futuro no pueden permanecer como un elemento que te robe la fe o te haga desconfiar de la fidelidad de Dios. Y hay preocupaciones que sí deberían existir, por eso esas son las que hoy tenemos también que entender, y muchas preocupaciones válidas hoy no tienen mucha relevancia en la vida de muchas personas. Las preocupaciones verdaderas son aquellas: ¿te has preocupado por tu salvación? ¿Te has preocupado porque tus hijos conozcan la verdad del Evangelio y los mandamientos? Y esas no son preocupaciones para muchos papás, para muchas familias. Las preocupaciones para muchos papás es que sus hijos fluyan, les vaya bien, sean exitosos líderes, pero esas preocupaciones en cierto modo se vuelven preocupaciones falsas, porque eso no es lo esencial, no es lo que le va a dar sentido a la vida de tu hijo, eso no es lo que va a hacer fuerte. ¿Cuántos jóvenes hoy van y escalan, conquistan victorias, conquistan situaciones y después entran en una crisis existencial, en una náusea a la vida donde no le encuentran sentido a nada? Porque en muchos momentos crecieron en un hogar donde las verdaderas preocupaciones no fueron importantes cuando se trató de crecer en un hogar. Por eso vale mucho hoy la primera lectura como el Evangelio, y es: andémonos preocupando más hoy, en este momento de la historia, por una vida de Dios, porque las tentaciones van y vienen y ellas aparecen para seducir el corazón y apartarnos de Dios. Eso es lo que me debe preocupar. No te preocupes si esto hoy no lo tienes, si lo otro, si no se han dado muchas cosas. Preocúpate es por aquellas tentaciones que cada día te roban el caminar de Dios. Preocúpate por lo espiritual, que es en lo que has estado tan débil y es en lo que en muchos momentos no has podido agradar a Dios. Lo que vale en tu vida
es eso. En el Señor seremos siempre vencedores. En la medida en que entendamos que las tentaciones llegan para nosotros ser fuertes, para ser guerreros, para ser vencedores. Nunca nos veamos desgraciados cuando aparezcan las pruebas, incluso cuando vienen también esas tentaciones de un pasado que se tuvo y hay veces quieren volver a resucitar esas tentaciones. Ay, Dios mío, pero ¿por qué dejaste que volviera esta tentación del pasado de mi pecado? No, hay que trabajar más, preocúpate más por lo que vale. Esa preocupación por lo espiritual es lo que tiene que llevarte hoy a entregarte más al Señor para que no vengan muchas cosas del pasado a ocupar tu vida, tu caminar. Que el Señor hoy nos ilumine con la fuerza de su Espíritu y nos haga comprender que de verdad en la vida lo más importante es tener discernimiento, conocer lo de Dios, conocer lo del hombre y lo del mundo, para poder ocuparnos de manera urgente en lo que es las preocupaciones válidas, verdaderas. Que no le des poder a lo que hoy es engañoso, preocupaciones falsas, porque muchas cosas van y vienen, muchas cosas se terminan en el camino, de la noche a la mañana dejan de ser, y lo más necesario es entender que si trabajaste lo verdadero en tu camino de Dios, tu vida tendrá fuerza, propósito hacia esos planes que Él tiene para hacerte feliz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido martes para todos.